Ser Contraste, información que da confianza. Buenos días, nos encontramos aquí en Cocula, Jalisco, iniciando este año con los 100 días de gobierno de la actual administración. En esta mesa de diálogo que hacemos un parteaguas en Cocula, tratando de analizar lo que está haciendo la administración, con propuestas además de parte de la ciudadanía. Tenemos invitados el día de hoy a la señora Alma Naranjo, quien es coordinadora municipal de la Fundación Vamos Contigo de la Mano. Además que ha sido regidora en 2 administraciones y durante 16 años estuvo a cargo del dispensario médico de Cáritas. Bienvenida, Alma. Muchas gracias. Y también contamos con José de Jesús Castillo Rodríguez, licenciado en informática por el CUSEI, maestría en administración, trabaja en una empresa de manufactura y es supervisor de IT. Muchas gracias, Toño, por la invitación. Es de los informáticos actuales. Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Y contamos con la presencia del politólogo, se me fue el nombre, Abelardo Ruelas Aranda, profesor de Geografía e Historia y Ética. Empezamos el día de hoy y la primera pregunta: ¿cómo viste el informe el día de hoy? ¿Qué viste de trasfondo en este informe? Bueno, pues buenos días, gracias por el espacio, Toño, Alma, José, en esta mesa de diálogo propiamente, la invitación que se nos extendió para poder estar ahora sí como vertiendo, por supuesto, en un principio opiniones y sobre todo, más importante, presiento pues la necesidad en el municipio de poder tener estos espacios de diálogo que nos permitan también tener de una u otra forma diferentes vertientes sobre las versiones oficiales de lo que está sucediendo en el municipio. Estos ejercicios, como bien mencionabas, de los 100 días de gobierno, para no extenderme tanto en esta primera intervención, estos 100 días de gobierno son no solamente en el municipio de Cocula, sino ahora sí quiero externarlo como politólogo, un ejercicio que se ha vuelto común en todas las administraciones públicas municipales como un acto político. Vamos a dejarlo con esta claridad. 100 días siempre son pocos dentro de una administración para poder externar la mayor cantidad de avances, y a veces se presentan ciertos datos que, si bien son relevantes, en la práctica terminan siendo meramente, volvemos al esquema, actos políticos en los cuales se valida, se legitima, se invita a ciertos personajes políticos y se hace toda una construcción mediática para el posicionamiento de cara a lo que resta dentro de una administración pública. Entonces, de principio me gustaría dejar claro como politólogo, no solamente en el caso del municipio de Cocula, sino en todas las administraciones públicas municipales, 100 días son muy pocos para poder explicar con claridad cuántos avances realmente se pueden tener, y se han convertido en otra cosa más que un acto mediático. No solo en el caso de Cocula, pero hoy que estamos aquí, pues también. Pero, ahora, Alma, con la experiencia que ya tuviste en las 2 administraciones pasadas, ¿nos puedes platicar cómo viviste la administración anterior y cómo visualizas cómo está trabajando la administración actual? Claro que sí. Empiezo con decirles buenos días a todos. Buenos días, compañeros. La primera oportunidad que tuve de entrar en lo que es esta política, la gubernamental, porque como usted ya lo mencionó, estuve en la otra política, la del servicio, por más años. Fue una experiencia mejor que la de esta segunda vez. En la primera tuvimos apertura, nos dejaron trabajar y hubo muchos logros, que pues o sea, la gente está enterada de qué es lo que se hizo. El trabajo quedó plasmado en varias comunidades y aquí en cabecera municipal. En esta administración que pasó no hubo apertura. Yo pienso que un presidente debe de iniciar siendo un buen líder. Un buen líder tiene que iniciar con su equipo unido e invitar a los llamados de oposición
porque cuando ya llegamos a este cargo, somos para trabajar todos juntos por el desarrollo del municipio. Entonces no fue ese el caso, hubo muchos vetos, no se nos informaba, ya lo hemos comentado, lo vivió la gente en las sesiones de Cabildo, ofensas, en los chats nos mostraban críticas a nuestra persona porque íbamos a tal o cual evento, y desgraciadamente pues a mí sí me frustró esta vez, porque siendo mujeres también tenemos capacidad para realizar actividades, igual que los hombres. Tenemos algunas limitaciones por nuestro físico tal vez, pero las ganas de trabajar son las mismas y la voluntad es la que cuenta todo el tiempo. Entonces, yo creo que les quedamos a deber a Cocula en esta vez, pero la verdad no fue nuestra culpa, no fue nuestra culpa. Creo que desde la cabeza necesitaba tener una organización porque hubo mucha voluntad. Así como la hubo, no sé si quiera que lo comente ahorita, a la hora de entregar todo lo que ya habíamos aventajado un poquito, separado un poco del ayuntamiento, llamando a conocidos para conseguir esto o aquello. Hay algunas cosas que ya llevan ventaja, y todo eso el presidente municipal entrante tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí se trata de que Cocula progrese, aquí no se trata de que este es un partido y este es otro. Vivimos en un lugar que lo queremos ver floreciente. ¿Y cómo visualizas que el actual presidente está tratando ahorita a su cabildo? ¿Cómo los incluye? No he estado involucrada, o sea, no, pero la imagen que yo tengo, pues al menos a su equipo lo tiene unido. O sea, no sé sus compañeros de otros partidos si les está dando mucha participación o no, ignoro, pero me gusta que su equipo cuando menos lo mantenga unido, porque eso es básico. Claro. Y sobre todo, las propuestas que hagan, la respalden las propuestas buenas, porque hay mucho por hacer. Claro. Jesús, ¿tú cómo visualizas al actual ayuntamiento y en estos 100 días qué has visto del trabajo que están desarrollando? Ok, primero, Toño, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Te voy a hablar de un punto de vista personal y cómo lo ve un ciudadano y también cómo lo ve un poco el sector privado. Veo los primeros 100 días, como lo comenta Abelardo, un evento mediático ya para darle, cacaraquear los logros. Sin embargo, no es de esta administración, es de todas las administraciones, punto de vista personal. Los 100 días son, creo que, los más difíciles. Es el arranque, es el momento de adaptación, el rampeo o la curva de aprendizaje de un ayuntamiento. ¿Qué dificultades se enfrenta? Primero, la falta de recursos. Todos los ayuntamientos, y sin excepción, arrancan sin recursos, porque el anterior no les deja las arcas vacías. Seamos realistas. Entonces, todos, por más de que digan voy a hacer, etcétera, su realidad es no tienes un 5 y tienes que mover. Entonces, es ahí donde comienza el liderazgo del actual presidente para mover sus piezas, ¿sí, no? Hay acciones que se pueden hacer sin dinero, ¿sí? Y yo me remonto, hubo videos que estuve revisando sus propuestas y algunas acciones que ya deben estar. Una de ellas, y está en un video donde le pide al señor Marco Antonio Giovanni, creo que es el encargado de promoción económica, le dice, en octubre necesito que tengas el padrón de todos los empresarios Cocula para crear una OPD, un organismo de público descentralizado que va a ser el organismo para la promoción de desarrollo y algo así, para la parte de interacción de empresarios, ¿sí? Entonces yo esperaría que al menos esa actividad esté lograda, ¿no? Que si el lunes yo voy a la presidencia municipal, el señor Giovanni Nuño me presente su padrón ya terminado, digan, aquí dice que al 31 de octubre tú debes tenerlo, estamos en enero. Entonces es una actividad que debe haberse hecho. Tengo por aquí unas notas que tomé de esos videos. El OPD que dice se llama Instituto Municipal para la Innovación y Desarrollo Empresarial. Es correcto.
le habla, bueno, sus propuestas también, una feria de la industria artesanal. Obviamente, pues eso se debe planear durante los 3 años, ¿no? Entonces, pues, lo que sí veo, esa parte que no te implica inversión, debe estar. Un inventario o un listado de todos tus empresarios en Copula, ¿no? Ya deberíamos tenerlo. Otra cosa que vi en la parte de salud, ¿no? Y esto va muy a las propuestas en los 100 días, habla de, dado el momento que estamos viviendo de pandemia, y lo mencionó en una de sus propuestas, es conseguir concentradores de oxígeno, o comprarlos, o adquirirlos. Son 100 días, yo no he visto un concentrador de oxígeno. Ojalá que ya los haya conseguido, o esté gestionando para obtenerlo, ¿no? Para el apoyo. Entonces, son 2 puntos que, pues, yo sé que un concentrador es caro. Entonces, bueno, pues habrá que ver de dónde obtiene esos recursos en estos 3 primeros meses de ayuntamiento. Como te comento, la parte difícil, el arranque, muy seguramente tuvo ya que endeudarse para pagar aguinaldos, para pagar toda la parte de fin de año, ¿no? 5 millones. Entonces ya tenemos una deuda. Y bueno, yo qué les pido ahora a los copulenses: apoyemos al actual ayuntamiento. ¿Cómo? Ve y paga tus impuestos, ve y paga tu agua y tu predial y tus cuotas referentes al cementerio, ¿no? Ese va a ser el ingreso que va a tener este ayuntamiento para poder comenzar a mover obra pública, mover acciones y pagar deuda, obviamente. Desde hace varios años el problema más álgido que tiene Cocula es el agua. Y en campaña el actual presidente dijo que era de lo primero que iba a arreglar. En su informe el día de ayer comentó que ya inició gestiones para estudios, para ver cómo cerrar el problema del agua, pero ya lo subsanó con 400 pipas en los primeros 100 días. Pero al final de cuentas ese problema sigue y al final de cuentas no se ha solucionado, en primer lugar porque se necesita invertir, sobre todo en la cabecera municipal, en la red de agua potable, que es viejísima y que ahí se está minando mucha agua, desde el punto de vista de mucha gente. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, sí, vamos en el mismo orden. Hice también algunas anotaciones al respecto, mientras las menciono sobre el tema de agua. No deja de parecerme muy enriquecedor este tipo de ejercicios, porque bien Jesús desde la iniciativa privada tiene una óptica, Alma desde la experiencia misma en la administración pública, Toño que bien conduces este espacio de diálogo, y en mi parte me gustaría aportar, vuelvo al tema, no en una lógica de político, eso ya quedó en la elección pasada, sino también como en un aspecto genuino de aportar un poquito de visión técnica en este aspecto, porque lo necesitamos después en el municipio como un punto de vista también relevante. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el tema de agua? Bien acertado el asunto de las 400 pipas, la numeralia pues acaba dando estos datos duros que se presentan como logros, cuando en la práctica volvemos al tema, actividad cotidiana, que estoy seguro en las administraciones anteriores, pues se seguían entregando pipas de agua. Que no las contaran, eso no significa que no existieran. Ahora bien, el otro aspecto es los estudios técnicos que van a acabar realizando van a dar por resultado que entre el 30 y 45% del agua potable que pasa por las tuberías de la cabecera municipal se está desperdiciando o se está minando por las tuberías ya obsoletas. Tengo certeza de que va a salir más o menos ese dato, porque ya existe información con anticipación de Conagua que establece esa preocupación genuina. De hecho, hace 2 administraciones hubo un proyecto serio con la intencionalidad de modificar las tuberías, no sé en qué terminó, tampoco le di mucho seguimiento. No se ha terminado. No se ha terminado, Quedó esa es la inconcluso, certeza. ¿no? Quedó inconcluso ahorita, si gustan. Quedó inconcluso, igual lo puede abordar con la experiencia, Alma, propiamente del conocimiento de causa. ¿Y cuál es el gran reto? No tanto hablar de 400 pipas que se entregan de agua, o conseguir otra pipa de agua, sino más bien esta tónica en 2 aspectos que se habían planteado con seriedad. Primero, una planta de tratamiento de aguas residuales. Si el agua que ya tenemos, que muchas veces es de uso doméstico, que tiene un tratamiento fácil en el sentido de las plantas de tratamiento de aguas residuales para recuperarla, esto tendría que estarse desde un principio, como bien dice Miguel Ángel, desde el primer día, estar buscando las condiciones para tener una planta de tratamiento de aguas residuales.
porque además de preocuparnos de la misma agua que son las tuberías, también tenemos que preocuparnos por las aguas en residuos finales. Ahora bien, y ya para cerrar... No, te interrumpo un tantito. En administraciones pasadas se autorizó una planta de tratamientos y se inició la construcción en Santa María, si mal no recuerdo. Si uno se mete a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, buscas en el inventario de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales, allá aparece el registro de que hay una aquí en Cocula. Y pues si vas al lugar donde te indica que existe, pues no hay nada. No hay nada, exactamente. Entonces, ese es uno de los grandes retos. Revisar hacia el pasado, no es inventar el hilo negro, revisar hacia el pasado qué es lo que se ha estado haciendo y en el mejor de los sentidos, pues, retomar los buenos aspectos para que estos tengan consecuencia en el futuro. Ahora bien, ya para cerrar pues, este tema de el agua, vamos a ser francos. En 3 años de esa administración actual es técnicamente imposible que se resuelva todo el tema de agua. Se tienen que dejar los cimientos. Y en el mejor de los sentidos, me parece que el presidente actual tiene que tener miras de altura en entender que no va a ser él como individuo, sino en este transitorio de 3 años como presidente municipal, quien debe tener, volvemos a esta palabra, miras de altura, dejar cimientos, para que las siguientes administraciones, sea quien sea, también tengan esta responsabilidad de las buenas acciones, llevarlas todavía, como decirlo, con una continuidad. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Sí, los estudios técnicos. Lo segundo, los temas que quedaron, como decirlo, como cabos sueltos en administraciones anteriores, recuperarlos y en el mejor de los sentidos también esta cultura de cuidado del agua, este aspecto del tratamiento de las aguas residuales, y también pues el drenaje y el alcantarillado. ¿Por qué nadie se mete a ese asunto de las tuberías? Es a donde voy. ¿Por qué le tienen tanto miedo a las obras que no se ven? Porque esas no te hacen ganar elecciones, Toño. Exactamente. Escuchan bien, ¿verdad, señores? Las acciones que son por debajo de la tierra, como la tubería, como el drenaje, nadie se mete a hacerlas porque aparte de que son costosas, somos de corto plazo en cuanto a la memoria. Y se nos olvidan estas obras. Y eso, repito, políticamente hablando, no te hace ganar elecciones. Aunque la responsabilidad es mayor porque implica, en el mejor de los sentidos, pues el vital líquido para todos. Pero ¿están de acuerdo que ya Cocula necesita obras que sean para mejorar la estructura e infraestructura que tiene el municipio? Totalmente. Sí. ¿Algún comentario sobre el agua, Chuy? Pues mira, lo mencionan ahorita esto de las pipas, yo lo veo como un parche, como un curita, esto de las pipas, ¿no? Se viene ya la temporada de estiaje y es preocupante. Gracias a Dios el año pasado tuvimos un muy buen temporal de lluvia y supongo que los mantos acuíferos pues deben haber alimentado, recuperado, pero yo quisiera ver mayo, junio, pues va a ser preocupante, la escasez que podamos tener, ¿no? Y yo lo veo de esta forma. Si tú me dices, ok, no se ganan elecciones, sí, pero creo que cualquier ayuntamiento debe buscar el bien del municipio, el bien de las personas, sea cual sea el color, sea cual sea el partido, lo que se debe buscar es el beneficio de los ciudadanos. Y bueno, yo propondría, ¿sabes qué? Si no tienes la inversión o los recursos suficientes, bueno, pues no te vayas por una obra grande, vete por una cuadra, vete por 2 calles en el centro y vas renovando, ¿no? Ahora, ¿quién más que tu personal? Yo considero que en el punto de vista de administración te debes ir con la gente que sabe. ¿Quién es el que sabe? El cuate que está haciendo el pozo, el cuate que da mantenimiento a los tubos. Ellos son los que traen el feeling, el sentir de cómo está la tubería. Y te pueden decir, ¿sabes qué, señor presidente? Estas calles ya les surgen, estas calles ya te van a ayudar, te van a aliviar a reducir tu derrama de agua exterior, ¿no? Entonces te puedo decir con Martín, yo conozco a Martín Sánchez, ¿sabes qué, Martín? A ver, Martincito, ¿qué me recomiendas? ¿Sabes qué, Chuy? Pongan esta bomba aquí, pongan esta válvula acá, etcétera. Y eso te va a dar, obviamente tú ya planeas la estrategia como presidente, como líder, pero vas con quien sabe. No vas a traerte al ingeniero, el ingeniero ok te va a dar ya el proyecto, pero vete con el que está haciendo las cosas, ¿sí? Ese es punto de vista personal, una propuesta, ¿sí? Alma, usted tiene mucha experiencia y ha vivido en carne propia esa problemática en el ayuntamiento. ¿Qué nos puede compartir al respecto? El agua ha sido siempre un problema grande aquí en Cocula, sobre todo por las fugas
que ha habido, especialmente en la tubería más antigua que viene siendo en el centro. Allí tienen su casa, las paredes, yo vivo en el centro, y las paredes tienen mucho salitre. Esa es la prueba de toda la humedad que está generando esa derrama de agua abajo. Entonces sí se necesita cambiar las tuberías, pero como lo comentaban, nadie quiere enterrar el dinero porque eso no genera votos, pero la verdad es una necesidad muy grande. Por otro lado, sí tratamos de ver de tomar algunas acciones, pero no se concretaron porque no había dinero, como siempre. O sea, todas las administraciones no hay dinero, pero ustedes saben que sí hubo un recorte muy importante, que también lo tiene esta administración, todavía un poquito más. Un poquito más por la falta de atención de la administración anterior, también hay que decirlo. Bueno, hay unas cosas que se dejaron de hacer. Así es. Porque también sí, cuando hay mayor recaudación, el gobierno federal nos da mayor participación. Entonces, sí, en parte, esa es una falla. En cuanto a la perforación de los pozos, había un plan para allá, para la Mezcalera precisamente, hay un lugar ideal para una perforación, pero no hay permisos de la Conagua. No. Lo que sí teníamos un permiso para la perforación de un pozo cerca del Colegio Hidalgo, que sí se podía cambiar. O sea, son meramente trámites que se les tiene que dar seguimiento, pero es una inversión grande, porque es la perforación de un pozo y el equipamiento, pero hay esa otra opción. Yo tengo entendido que son dos los pozos los que ahorita son los mejores. Hay otros, pero es un poquito nada más lo que dan, porque es de todo mundo conocido que la escasez es a nivel mundial, no la estamos terminando. Y en lo que se refiere a las plantas de tratamiento, mencionan la de Santa María. Ese tipo de plantas tenía un mantenimiento con un costo muy alto, muy alto. Nosotros acudimos a ver unas plantas con menor costo. Era otro sistema, pero permitía tener una mejor calidad del agua que se va a desechar. Pero tampoco, o sea, el dinero fue la limitante. Y ahorita estamos enfrentando un problema grande, que son los desechos de las aguas de la colonia Lomas de Cojula, que se están yendo para el predio que se llama el Presidio. Presentamos la propuesta para entubar esas aguas negras y darles otro destino alejado por ejemplo, de un pozo que es propiedad de don Samuel, que se está contaminando, porque se estanca el agua ahí donde está el lienzo charro. Esas aguas negras se están estancando y están contaminando ese pozo que abastece con las pipas a cada uno de los hogares. O sea, es un punto muy importante que se tiene que analizar e invertirle recursos. En la administración que estuve se compraron, se pidieron, se solicitaron, estuvieron allí los tubos, pero a final de cuentas no se pagaron. Yo voy regularmente a la unidad deportiva y ya no los veo. Yo no he preguntado si se regresaron porque no hubo dinero. Me queda claro que la deuda a proveedores fue una de las más altas en lo que yo tengo en la administración pública. 10 millones, comentó ayer el presidente. Sí. Bueno, es un problema que no se arregla, que va a tardar, que debe de tener un proceso, pero debe de haber un plan a seguir, ¿no? Otro problema, más que problema, uno de los logros que menciona en los 100 días es las 100 banquetas. ¿Qué opinan al respecto de las 100 banquetas? ¿Seguimos en el orden o...? Sí, está bien el orden. Ok, de acuerdo. Bueno, pues una cosa son banquetas y otras cosas son rampas de acceso universal. Digo, para poder tener como claridad en los conceptos. Vuelvo a repetirlo, una cosa son banquetas y otra cosa son rampas de acceso universal.
Y ese es el gran, ¿cómo decirlo?, tema que en política estamos muy mal acostumbrados a recibir como nos lo entregan. Un discurso retórico, un discurso, ¿cómo decirlo?, lleno de estos lugares comunes en los cuales, por supuesto, como en campaña política, se oye muy bien decir que vamos a arreglar 100 banquetas. Y seguramente, como bien lo mencionaba en el informe el presidente municipal, se hacía una crítica con justa razón a decir, en 100 días, 100 banquetas, no sé de qué tamaño, no son posibles. Cuando comenzamos a observar estas rampas de acceso universal, no se ataca a la idea de que esté bien o esté mal las rampas de acceso universal, eso está bien, la verdad es que es muy bueno porque sí funciona, pues, pero no son banquetas. quiero reiterar eso, ¿cómo decirlo?, para el uso correcto de las palabras. Abonando o ahondando en el tema, solo para cerrar esta parte, digo, hice algunas anotaciones que me parece justo en esta transmisión podamos hacerlas, porque no todo está mal, ¿de acuerdo? Y tampoco todo está bien. Vuelvo al esquema como politólogo. Aquí la visión o el planteamiento, los comentarios van vertidos en esta lógica de, claro, hay cosas que se tienen que corregir o que no se están haciendo bien o que en su defecto no son como se presentan, pero también hay otras cosas que en 100 días, hay que reconocerlo, se han hecho bien. Ahora, solo para cerrar, y seguimos con el otro tema, esto de las 100 banquetas, presentarlo así, pues mejor rampas de acceso universal. Y con eso, como dicen, el problema es que una elección no la ganas diciendo que vas a hacer 100 rampas, sino 100 banquetas. Coincido contigo que el perdón. No, sí. Sí, está bien. Sigamos Sí, hablando. adelante. Bueno, está bien. Adelante. Coincido contigo en que el nombre fue el que está mal dicho. En sí, la necesidad de unas rampas de acceso son excelentes porque no es un problema de ahora. Yo lo vengo escuchando desde el 2009, que, oiga, mire, yo tengo una persona discapacitada y no podemos bajar, es bien difícil. Entonces eso es una obra muy buena, pero como tú dices, es el nombre nada más el que tendrían que cambiar. A las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre, pero bien hecho. Pues mira, en términos general, bien, una buena acción en estos 100 días, tal cual es lo que hay, para lo que alcanza. Entonces, realmente promovió el poco trabajo que hay para esa gente en la obra. Son 100 rampas, el nombre pues ya es meramente político y cuestión de que cómo parece el proyecto y obviamente a lo mejor la cantidad de inversión en una cosa y otra, ¿no? Pero bien ese punto. Sí, propuestas o mejoras, analicen también un poquito a veces el tamaño de la banqueta. Hay unas rampas que pues no parecen rampas, están demasiado empinadas y pues una persona con discapacidad pues sí le va a costar, ¿no? Hay unas que están muy bien hechas, muy alargadas, pero hay unas que sí dices, oye, pues esta mejor no lo hubieran hecho. Tiene que agarrar un novelo para... Es correcto, tendrías que haber rebanado un poco más la banqueta. Son cuestiones ya meramente de infraestructura, ¿no? Que puntos de mejora, pero bien, en general es así. Bueno, yo les puedo decir, bien las rampas, mal las banquetas. Sí. ¿Por qué? Desde mi punto de vista es un mejoralito para la quimio que necesita Cocula en las banquetas. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Una persona con silla de ruedas sola no se puede transportar por una banqueta, por una sola banqueta, en una cuadra. Mucho menos decir de San Diego hasta Santiago. Sí, no. Entonces, incluso si una persona la lleva en la silla de ruedas, se le dificulta con esas rampas que comenta Chuy, muy pronunciadas. Y dejen de las rampas, donde hay escalones. Ajá. Y hay muchas banquetas así. Yo creo que la quimio que necesita Cocula es un reglamento que estandarice las banquetas, para que de veras haya acceso y movilidad para las personas con discapacidad. Es un punto de vista personal, bien por las rampas, mal por las banquetas. Otro problema que, bueno, comentaba el presidente ayer, que platiqué yo con él en una transmisión rápida, que viene la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Transporte, a hacer un estudio de movilidad en el pueblo para ver dónde se necesitan semáforos, los sentidos de las calles, todo ese tipo,
¿qué opinan ustedes al respecto de la movilidad en Copula? Seguimos en el orden. Bien lo decían, no recuerdo quién lo mencionó hace rato, acertada esta situación de cómo plantearlo. Sí, la movilidad es un tema que, si bien a lo mejor no requiere una imperiosa inversión económica, sino solicitar a las instancias correspondientes, le hace movilidad en este caso, que venga al municipio y revise la circulación misma, el flujo de los vehículos, los dictámenes técnicos, como se le conoce. Esto no se puede presumir como un logro, sino volvemos al tema como una consecuencia necesaria de estar en el gobierno. Por eso mi preocupación en el sentido de transmitir a las personas que 100 días y presumir este tipo de cosas como logros no lo son. No lo digo por esta administración, quiero ser reiterativo con eso, sino de manera general, esa tendencia a la grandilocuencia en los pequeños actos que deberían ser cotidianos en una administración pública y que con los piecitos en la tierra es esto y no se presume. Ahora bien, el tema de movilidad, solo para centrarlo en esa parte, sí creo que todos los que vivimos en Copula somos conscientes de que hay 4, 5, 6, 7 calles que son de doble sentido y que aparte de doble sentido tienen estacionamiento por los dos lados de la banqueta. Y a eso hay que sumarle también todos los puestos que se ponen abajo de la banqueta. Y a eso hay que sumarle también topes que no tienen lugar o razón de ser en ciertos puntos en específico. Aquí tenemos que entrar en la complejidad de 3 razones. No solamente es el dictamen que nos dé la Secretaría de Movilidad de Jalisco, sino también dentro de la misma calle, si cambiamos el sentido o si dejamos de un lado de banqueta el estacionamiento y el otro no, al final de cuentas con quienes estamos tratando son con personas que viven en esas calles. Y que seguramente si a mí me dejan de mi lado de mi banqueta el estacionamiento y cambian el sentido de la calle, seguramente me voy a molestar, me voy a perjudicar. Entonces entramos en este gran dilema o paradoja del dictamen técnico, pero también el consenso social. Ahora bien, otro aspecto, ¿cuántas entradas en sí tiene Copula? Propiamente dicho, pues 2. La que está por los arcos y la que está por acá por la Virgencita, donde se encuentra su pollo, si no me equivoco. Sí. Y en el mejor de los sentidos tampoco hay un esquema de flujo. Y San Juan, pero San Juan es más bien de salida. Pues ya no sabemos si es salida o entrada, porque se utiliza igual. Porque ahí mismo en el templo de San Juan hay como literalmente este choque, de que en una parte es doble, en el templo de San Juan termina siendo para acá, y se vuelve un galimatías porque tienes que rodear por la calle de acá abajo, por el Hotel Nandino. Y es decir, sí es urgente y necesario, y volvemos al tema de fondo, no se tiene que plantear como un logro, sino como lo que es, una necesidad. Entonces, sí, este es el gran reto en tema de movilidad, ya para cerrar la idea, no ser tan extensivo con la voz. Sí, los semáforos no estoy del todo seguro, porque poner semáforos dentro de la cabecera municipal va a quitar sí esta esencia que tenemos todavía de pueblo, porque una cosa es ser pueblo y otra cosa es ser pueblo organizado. Y como un pueblo organizado no hay que inventar el hilo negro, espero que esto quede de constancia. Vamos a cualquier otro municipio con las mismas características del nuestro y existe una cultura vial llamada 1 y 1 y alto. Se da el paso, primero el peatón. Por ahí tiene que ir la cosa, con vialidad, con movilidad. Y la mejor noticia es que no se necesita recurso más que lo que se paga de nómina a quienes ya están encargados de la vialidad en este municipio. Digo, que quede constancia en el vivo y compartido con nosotros. No hay que inventar el hilo negro ni presumirlo como una cosa grande. Es solamente echarle cabeza. Y ya me voy a poner para acá porque me pegó el sol. ¿Me pueden poner de aquel lado? Date. Perdón, Sí, no te preocupes. Gracias. Perdón, es que sí, ya estaba solecito ahí. Oye, trae gorrito. Trae gorrito ahí como rapado, sí me... Perdón. Adelante, Alma. Yo creo que es un área que no de la administración pasada, ni mucho menos, ha estado descuidada, no se han tomado las acciones necesarias, porque principalmente, como dice Abelardo, no solo hay 2 lugares para ingresar, 2 calles de ingreso a Copula, cuando podía hacerse algunas modificaciones en cuanto a eso, y aparte el estacionamiento, no a los 2 lados, porque también eso motiva caos vial. Por otro lado, no ha habido un respaldo tampoco para el equipo de vialidad. Vamos, pasa una camioneta a toda velocidad de un jovencito que no tiene licencia, lo detienen, pero no pasa de ahí porque es hijo de alguien conocido. Lo mismo pasa con las multas.
Esta no pasa porque, pero eso ha sido de todo el tiempo y es donde se tiene que tomar las acciones. Una, porque hace falta más recaudación. Otra, porque hace falta más disciplina. Las motos, es un descontrol. Yo pienso que ahorita el principal problema en la vialidad de Cocula son las motos, porque han sido la mayor causa de accidentes dentro de lo que es la ciudad. ¿Creen que sea el mayor problema de las motos? No. Hay ¿Cuál sería el mayor problema? Me refiero a la causa de accidentes. No, ¿Quede claro? Ujú. Pero yo creo que el mayor problema es el conjunto, o sea, en tanto la cultura que tenemos vial y exactamente. o sea, la cultura vial, es la cultura vial que tiene el coculense. Yo no estoy un poquito en desacuerdo con Abelardo. Yo creo que cualquier logro se tiene que cacarear. Si lo tomó el señor, hizo el proyecto, bien logrado. Si no lo hace, pues no se logró. Sin embargo, es un proyecto en conjunto, es un proyecto que engloba a la sociedad y a las autoridades. Y ahí yo sí quiero hacer un parteaguas. ¿Por qué un parteaguas? No podemos dejarle todo al gobierno. Es correcto. O sea, estamos acostumbrados a que la presidencia tiene que arreglar eso. A ver, nosotros como sociedad, ¿qué vamos a hacer para arreglar el problema de la falta de educación vial que tenemos en Cocula? Cuando tú en tu moto uses casco, cuando tú en tu moto la traes con placas, cuando tú pagas tu refrendo, tus impuestos, cuando no rebasas por la izquierda o por la derecha, ahí hablamos. Cuando tú como automovilista cedes el paso al peatón, te detienes donde tienes que ser alto, pasas del 1 a 1, simplemente lo que es Fletes y Obregón, esa esquina, nadie se para, o sea, va toda la gente que va entrando por Obregón, no se paran, y dice, oye, si fuera 1 a 1, esto estaría fluido. Lo mismo en el centro, que sí es un proyecto como dice Abelardo, a lo mejor los semáforos probablemente no son la solución, ¿no? Puede ser un mejoralito, no sé, pero más que nada es cultura, la cultura vial. ¿Y cómo empezamos con esa cultura? Obviamente. Infraccionando y enseñando qué es lo que pretende hacer. Al venir a hacer un análisis, es para ver cuáles son las deficiencias, invitar a la ciudadanía a instruirse sobre qué sí y qué no, pero también penalizando, porque la gente cuando le llegas al bolsillo es cuando entiende por qué todo ese caos, porque no hay alguien que les diga, ¿sabes qué? Esto no se hace. Ahora, también está la parte de que los mismos agentes viales tienen una falta de conocimiento de los reglamentos abismal. Por otro lado, no sé ahorita, pero el año pasado eran los que menos traían las licencias, las traían vencidas. Andaban en moto y no traían licencia de motociclista, traían de chofer, pero no de motociclista. Entonces, esa parte también se tiene que arreglar. Pero yo creo que el problema mayor de fondo, desde mi punto de vista, es la falta de educación vial que tenemos los coculenses. Correcto. Sí. Falta de respeto que nos tenemos porque queremos ser el primero en todo, ¿sí? Aunque pise a quien pise. Y yo creo que como sociedad debemos de iniciar por nosotros mismos a cambiar esa educación vial mínima que tenemos, a acrecentarla. ¿Sí? Me ha tocado conocer Tepatitlán 1 a 1, respetado al 100%. Sí. Vas al centro y te paras y pasa. Y es simple, y esto se puede practicar, y te puedes practicar esto los viernes. Y ponerte uno, poner a lo mejor 4 agentes y estás 1 y 1. Puede ser una alternativa, no sé, son propuestas. Totalmente de acuerdo. Digo, solo abonando un poquito el tema tiros de precisión. A lo mejor la inversión, económicamente hablando, tendría que ser en señalética, en algunos espacios para el tema de movilidad. Otro aspecto, sí, reforzamiento de las infracciones y más que, ¿cómo decirlo?, a los agentes de vialidad, verdaderamente dotarles de capacitación, de herramientas, de los instrumentos necesarios y en su defecto también a la misma policía municipal, involucrarla no en un sentido de sanción, sino en un sentido de prevención. Sería falso también de mi parte reconocerlo, y lo hago de manera pública, de que soy un ejemplo de civilidad vial, ¿de acuerdo? Yo me he estacionado en doble fila, me he estacionado en zonas amarillas, me he pasado rápido algunos topes,
Y vuelvo al esquema, sería falso de mi parte dar este tipo de recomendaciones sin reconocer los pecados propios, ¿de acuerdo? Eso como un principio para poder hablar, hablando claro, como dice la canción. Lo segundo, no menos importante, vuelvo a este planteamiento que se decía, es la función doble del gobierno y de los ciudadanos. Sí, el gobierno tiene que ejercer ciertos mecanismos de presión, de tal manera que la población también te adaptas y te ajustas. Pero es en este vaivén de las dos razones, como el ejercicio que estamos haciendo aquí de diálogo, en el cual la función, por ejemplo, de los medios de comunicación, hablando de los espacios públicos, es hablar de lo que el gobierno no habla, porque el gobierno siempre va a hablar de lo bueno, y la ciudadanía tiene que hablar de lo bueno, pero también de lo malo. En este balance nos encontramos y en este empuje tendríamos que caminar las cosas. Cierro el tema de movilidad. Hay que reconocer, como ya decías, como individuo, las faltas o las necesidades individuales que tenemos por cumplir para el colectivo en tema de movilidad, pero también el gobierno la función que debe de representar. Cosa tan sencilla, señalética y una vialidad bien organizadita. Y como decía Jesús, los viernes, que es el día más caótico, pues que empecemos con esos y domingos, días. viernes Y domingos. Hoy domingo la plaza, pues si nos vamos para allá va a ser de locos, como dicen. Sería la aportación en ese sentido. Ahora, hay una parte, hablando del sector salud, él comentaba que iba a tratar de en todas las agencias y delegaciones tener un médico. Otra contraparte decía que no se podía porque parte de las instalaciones no dependían del municipio, sino del estado. En ese sentido, como logro, ¿sí?, se están llevando consultas gratuitas y medicamentos gratuitos a las delegaciones y agencias por parte del ayuntamiento. 483, si mal no recuerdo, manejaba ayer. Anteriormente, en los ayuntamientos que trabajó usted, ¿hubo algún servicio que se diera o es a partir de ahora que se está haciendo ese trabajo? Sí hubo, de enviarles el médico municipal a alguna comunidad por la necesidad que ha existido siempre, por lo alejado de algunas comunidades. Si bien algunas cuentan con casas de salud, porque pues no son centros de salud. Centro de salud tiene Tateposco y tiene Cofradía. Sí. Pero La Estanzuela tenía una casa de salud, Santa Rosa tenía otra casa de salud. Pero ellos no tienen autorizados por la Secretaría de Salud un médico. Entonces, ellos tienen ciertos protocolos, quién sí y quién no. Entonces, el presidente puede hacerles llegar el servicio, pero por sus propios medios. Ajá. Creo que ahorita, por lo que yo escuché, ya están dándole seguimiento a los convenios con universidades para que vengan a dar su servicio. Pero eso es lo básico para cualquier, como decir, el primer paso nada más. Pero bueno, al final para turnarlo de cuentas, si hay necesidad, turnarlo a una especialidad o a un médico que ya pueda, que esté ejerciendo, vamos, porque vienen ellos a dar nada más su servicio. Sí se puede y pueden atender, pero lo manejaría ya directamente el ayuntamiento, porque no hay autorización para un sueldo en cada casa de salud de ninguna manera. Cofradía, por ejemplo. Cofradía está en un rango donde no tiene autorizado todo el personal, tampoco, porque se necesita hacer un cambio administrativo en la misma Secretaría de Salud para tener derecho a esos salarios y a completar personal, que por cierto pues todavía no se echan a ese centro de salud. Tanto trabajo que le invertimos. ¿Algún comentario al respecto del tema de salud? Del tema de salud. Bueno, no soy también no soy muy docto en el tema, quizá no es mi especialidad, hay que reconocerlo, pero sí en el tema de salud, creo que se retomaron, por lo menos en estos primeros 100 días,
ciertas acciones que se habían planteado como necesidad. El tema del acopio de las medicinas, el tema de los médicos itinerantes, la creación de convenios con la misma Universidad de Guadalajara y otras instituciones que tengan la carrera de medicina, la licenciatura en medicina, para poder dotarnos de ese recurso humano necesario, sobre todo para las comunidades más alejadas. Ahora bien, el tema de salud, creo que la tónica central va en estos dos aspectos, o creo que los tres temas torales para diagnosticar. El centro de salud que platicábamos hace un rato antes de la transmisión de Cofradía de la Luz, que es un tema urgente, que también es un galimatías difícil de destrabar, por las razones que nos explicaba acertadamente Alba. El tema de la falta de personal médico, me atrevo a decir que sí hay muchos médicos, el tema es Secretaría de Salud, por la cantidad de población, para un municipio como Cocula no nos lo va a dotar. Creo que es necesario, como bien dicen, ponernos un poquito en contexto. Si en Cocula somos 30,000 habitantes, entonces a veces nos van a derivar a otros lugares o a otras instancias para la atención médica, tomando en cuenta pues que en Jalisco somos alrededor de 8 millones de personas y que la mayoría se concentra en una zona metropolitana o en ciudades medias. Entonces es necesario dimensionarnos en el mejor de los sentidos con las capacidades o con las acciones que podemos hacer. Algo que estoy viendo acertado y que escuché en el informe, volvemos al tema de abonar a que las cosas que son aciertos, la gratuidad en el transporte para quienes necesiten atención médica de calidad y de urgencia. Creo que más bien el enfoque tendría que ir en, si no puedes acercar porque las mismas instancias administrativas no te permiten acercar a una comunidad como Santa Rosa, que por cierto soy de ahí de Santa Rosa, somos una comunidad pequeña de 250, 300 habitantes, pues qué más quisiéramos tener un médico que estuviera las 24 horas, los 7 días ahí. Pero también hay que ser conscientes de que hay todo un mundo alrededor y que quizá la respuesta podría ser en una alternativa de cómo accesar la movilidad para que una persona pueda de una u otra manera rápido ser atendido en algún otro espacio con atención médica de calidad. Acertado, por eso lo menciona así, que quede público ese tema para las personas que se hacen hemodiálisis, que van en una urban 2 veces a la semana, creo que se mencionaba. Qué bueno que ya no se les cobre a partir de enero y qué bueno que a los mismos proveedores ese 5% ¿cómo decirlo?, del costo, o mejor dicho, de la proveeduría que proporciona el ayuntamiento, se destine para estas buenas acciones. Eso creo que es, ¿cómo decirlo?, acertado, porque a falta de dinero hay que meterle creatividad de dónde obtener pues estos recursos necesarios para atención, sobre todo en el tema de desarrollo social. Entonces, cierro la idea general tenemos estas dos alternativas y seguramente ya se está pensando quienes están en la parte de salud del ayuntamiento actual. O generamos las condiciones para tener médicos, ya sean pasantes o enfermeros, dentro de las diferentes comunidades, o en su caso contrario, generamos las condiciones para poder disponer de vehículos que puedan atender 24 horas y generar movilidad en las diferentes comunidades. Creo que por ahí va la cosa de los centros comunitarios, que tengan físicamente hablando esta mayor, ¿cómo decirlo?, atención en términos de velocidad de tiempo. Quiero pensar que va por ahí la cosa. Si no va por ahí la cosa, pues lo dejamos sobre la mesa como recomendación. Es que, por ejemplo, ahí está el módulo de atención rápida, donde él comentó en campaña que en las periferias del municipio tener esos módulos para atención rápida en algún accidente. Ya has hecho andar el de cofradía. La pregunta es, si ya hablábamos de que el ayuntamiento tenía mucho personal en la administración pasada, con estos módulos que estamos hablando, que va a tener de 2 a 3 de protección civil, más un médico o enfermero, o hasta uno de seguridad, estamos hablando de 4 a 5 elementos, y si son 5 módulos, estamos hablando de 25 personas más, por lo menos, que serían necesarios al final de cuentas, pero el ayuntamiento creen que estaría todavía en posición de acrecentar esa nómina, o Yo creo que voy a hablar un poquito aquí, ¿no? Si lo veo del lado de la parte privada y la parte ciudadano, pues yo creo que cuando tú traes dinero en tu bolsillo, pues estiras el dinero hasta donde te alcanza, ¿no? Entonces, si está en posibilidades el señor de lanzarlo, enhorabuena,
Si no, creo que nos va a traer, pensándolo a futuro, una carga nominal pues pesada para quien quiera que llegue, ¿no? Porque al final del día, pues estas personas vienen por un contrato, supongo, van a tener una historial laboral donde ya sea quien retome, si es una reelección o si viene otra nueva administración, pues será ellos quienes tengan que manejar todo este tipo de situaciones que ya ahorita traemos arrastrando millones de deudas, de eso lo vamos renuncias laborales y con eso vamos a cerrar temas de ahí de que despidos injustificados de toda la historia. Entonces pues habrá que poner en la mesa de realmente sí, de que es necesario, lo es necesario, pero no creo que pudiera ser sostenible, vaya, ¿no? Eso es lo que, desde el punto de vista personal, ¿no? A este tema. Es bueno, sí, porque tiene la atención, ¿no? Pero no siempre está, no tenemos, digo, desconozco la numeralia, y pudiera ser, no sé si la cantidad de enfermos, accidentes, eventos, etcétera, nos dé para tener toda esa cantidad de personas extra. Podría ser necesario, ¿no? Pero sostenible, quién sabe. Sí, es lo que te digo. Ahí la dilema. Yo creo que Ahora, pasando a un tema ya casi para ir cerrando esta mesa de diálogo, hablaban en la parte económica de traer un módulo de la Coparmex. Hace años se trajo de la Cámara de Comercio, ahora están hablando de la Coparmex. ¿Qué opinan al respecto? Sobre todo, bueno, tú eres empresario, tu esposo es empresario. ¿Qué opinan al respecto? Sí. Sí. Módulo de la Coparmex. Interesante el planteamiento, porque, bueno, tendría que remitirme un poquito a experiencias pasadas para poder determinar cuál es la situación económica que sucede en Copula. Durante un tiempo trabajé en Cámara de Comercio de Guadalajara, en el Centro de Análisis Estratégico Empresarial, y revisábamos con mucho detalle las proyecciones o la perspectiva económica de los lugares donde había, ¿cómo decirlo?, sedes de Cámara de Comercio. En el entendido, por ejemplo, Coparmex, Canacintra, Consejo Industrial de Jalisco, todas estas organizaciones gremiales empresariales tienen una vocación eminentemente de desarrollo económico. Si vamos en ese sentido para instalar el módulo de Coparmex en Copula, totalmente acertado, y tendríamos en mejores sentidos que buscar módulos de diferentes cámaras bueno, ¿cómo decirlo?, instituciones gremiales que generen estas condiciones de organización empresarial en el municipio. Habrá que ver también el trasfondo de la intencionalidad de lo mismo. Otro aspecto importante para entender este tema, Copula, por su misma ubicación geográfica, por su denominación cultural que tiene y por lo que hemos visto todos, el crecimiento importante que ha ayudado tanto el tecnológico como el corredor industrial, como la misma actividad emprendedora del municipio, pues es sí necesario la organización de toda la actividad empresarial que tenemos en el municipio. Pero el asunto que antes de traer un módulo de Coparmex es organizar la casa en todos los sentidos. A mí no me parece para nada descabellado, al contrario, me parece muy acertada esta opción de traer a Coparmex, pero eso es en este momento traer un poquito de desaseo. A los hechos me remito. Cuando en su momento se trajo el módulo de Cámara de Comercio, seguramente quienes lo hicieron en su momento, las razones propias habrán tenido por las cuales no prosperó en segundo término o en el largo plazo esta organización gremial. Se tienen que hacer cimientos y ese es el gran reto que existe en esto de hacer política, que si no haces los cimientos difícilmente puedes construir algo más relevante, pero el problema es lo que decía en un principio. Hacer los cimientos no te ayuda a ganar una elección o no te ayuda electoralmente hablando para poder en tus aspiraciones personales buscar el siguiente puesto o mantenerte en el puesto, según sea el caso. Pero sí, ese sería mi punto de vista en ese tema, pues acertado, que se busque lo de Coparmex, pero creo que antes de la letra H, la letra I, la letra J, pues hay que revisar el abecedario. O sea, vas más bien como que, ¿te gusta el qué?
pero el cómo es el que cuestiona. Falta, ¿cómo decirlo? Vamos a poner de relieve. Si revisamos, por ejemplo, en el INEGI, en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas, ya viene la información de cuántos negocios de diferentes características hay. Pero por otro lado, y Coparmex lo sabe muy bien, presidente, me imagino debe saber muy bien, tenemos que atender y acatar toda la situación de informalidad. Y no en un sentido de combatir la informalidad, sino más bien organizar también este otro aspecto, porque si no entiendes la luz y la oscuridad en términos del comercio o en términos del emprendurismo, pues difícilmente vamos a encontrar soluciones genuinas o soluciones de fondo. En ese sentido voy, pues, como bien decías Jesús, pues no es mala la idea, bajo ninguna circunstancia. Yo no estoy atacando la idea en sí, sino más bien los pasos anteriores, y que seguramente si se busca traer a Coparmex, a lo mejor en estos 3 años no nos alcanza el tiempo, pero sí dejar los cimientos, aunque tu nombre no aparezca en la plaquita de develación. ¿Algún comentario? Sí, como todo cambio o toda nueva incorporación, pues genera siempre controversias. Yo pienso que tiene sus muchas ventajas porque a nivel de proyección de lo que produce Copula, sería muy bueno. Inclusive ellos, esas organizaciones proveen de capacitaciones para el buen funcionamiento de cada uno de los negocios. O sea, en general es bueno, pero como dice Abelardo, es cierto que va a pisar callos porque se tiene que hacer limpieza a la casa y darle un orden a la informalidad, porque se manejan también con cuotas y con registros ante Hacienda, o sea, todo tiene que estar bien establecido. Claro. Entonces sí va a haber quien se incomode. Ahora, la pregunta sería, ¿los empresarios coculenses están preparados para unir? Ese es un muy buen tema. Yo Creo que sería más idóneo. Sí. Yo creo que la idea de esto de Coparmex, sinceramente la veo buena, pero la veo más como un moñito, como ponerle un moñito a el adorno, pues. Realmente... Para que se oiga chido, pues, como decimos. Es la palabra. ¿Sí? Llámala así la chido. frase. Se ve muy bonito, se ve muy elegante. Ay, Coparmex, Copula. Y si yo me voy con el señor dueño de la tienda de abarrotes, ¿qué beneficio tengo? Yo como señor de una cremería, de una tortillería, ¿qué capacitación? Sí, pero pues yo el viernes estoy buscando cómo sacar para pagarle la nómina a la señora que me ayuda a estar volteando las tortillas, ¿no? Y tengo que pagarle una cuota a Coparmex de 1,500 pesos, no sé, estoy hablando sin saber, desconozco. Pero dices, bueno, ¿qué pros? Anuales son como 6,000 pesos. 6,000 pesos, bueno, La más barata. Sí. 6,000 Porque pesos. son como 6,000 pesos por decir que estás en una membresía, qué beneficio me va a traer, etcétera, ¿no? Entonces la gente aquí va más al día a día, las pymes que tenemos van muy al día. Realmente pues valdría la pena. La pregunta lo dejo al aire, suena rimbombante, como te digo, pero yo voy más allá de cómo mejor integras a tus gremios, ¿no? Cómo integras. Pero esa es ahí la pregunta. ¿Crees que el empresario coculense está preparado para unirse? Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Yo creo que no. No. Yo creo que no. Okay. Desafortunadamente en México somos muy, pensamos en el yo, después yo y al último yo. Y en Copula no es la excepción. Entonces, lo ves aquí en granos de maíz, cuánto un precio. Ahorita el precio se pelean a veces por 10 centavos, 20 centavos. ¿Y por qué me calentaste el mercado? Oye, lo estás ofreciendo a 6.40 y tú lo estás dando a 6.20 y ya estamos ahí peleando, ¿no? Entonces, ese es creo que no. Esa es mi respuesta. Okay. Yo tengo el ejemplo de Tepatitlán. ¿Vale? Allá es la cuna de la producción de huevo de plato, de pollo, de cerdo, de ganado de vacuno. Y ellos tienen, por ejemplo, para el huevo, había empresas que vendían el cartón en Guadalajara, ¿sí? Tienen una fábrica, entre todos los productores de huevo, tienen una fábrica, todos son socios. Tienen otra que les vende medicamentos y todos son socios. Avigen y Todos esos. Previter. ¿Y por qué aquí Cocula no? Y vuelvo a lo que en algún momento me comentó Daniel Montelongo.
que cuando hizo lo del logo de Cocula, encontró que Cocula es tierra de ondulaciones, tierra de pleitos, aunque le puso otra cosa, pero puede ser por ahí, cabrón. Perdón la expresión, pero no nos ponemos de acuerdo ni en eso, cara. Sí. Y yo creo que Cocula ya merece empresarios que vean, no nomás por su negocio, que vean por el crecimiento de Cocula, que se unan. Y un medio de unirse es la Coparmex, o la Cámara de Comercio, o la Caraínca, la que quieran, pero que se unan. Sí. Que hagamos algo por Cocula. No le dejemos todo para gobierno, señores. Perdón. Es como aquí el cangrejo, el que va subiendo, lo van jalando. Y es el ejemplo claro, lo tenemos. Yo tengo un negocio aquí y es próspero. Pero ya se dio cuenta y en la siguiente cuadra ya me pusieron otros 2. O sea, eso aquí ha estado desde que yo tengo memoria. Bueno, por eso para terminar vamos a tomar un tema que en el informe de ayer se firmó un convenio con Derechos Humanos, donde Cocula va a respetar los derechos humanos. Antes de irme al punto álgido, nada más, ¿qué les merece esta acción? Porque yo creo que también hay otra parte donde el ayuntamiento firma ese convenio, pero por otro lado tenemos un grupo que comentaba Jesús en pasivos laborales muy gordito. ¿Qué opinan al respecto? Quiere vamos en orden. ¿Va a cerrar? Creo que es Alfonso Barrón, si mal me equivoco, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que estuvo presente, de hecho, ayer en el informe. Me parece un hombre muy sensato y la persona correcta en este momento para la Comisión Estatal. Ya tiene una trayectoria importante en el pasado. Me tocó conocerlo 2, 3 ocasiones en diálogo, y es alguien que tiene muy buen criterio en el tema de derechos humanos, y me parece, vamos al principio, acertado que esté presente en el municipio de Cocula y que lo haya invitado el presidente municipal. Nada se podría objetar, por supuesto, volvemos a ¿cómo decirlo?, escudo de los lugares comunes. ¿Quién se va a oponer a los derechos humanos? Nadie. El asunto es retornarnos a la razón o la intencionalidad mismo de hacerlo. Y ahí quizá para mí es menester hacer mención de algo. Yo estoy muy de acuerdo en que todos los derechos humanos se respeten, y es más, cada vez se expandan en un sentido de libertad la mayor cantidad de derechos humanos posibles. Uno de ellos, por ejemplo, lo que estamos ejerciendo aquí, la libertad de expresión. Cosa que a lo mejor es contradictorio porque vamos a citarlo y que quede, como dicen, como anecdotario. Yo estoy bloqueado de las redes sociales del presidente municipal por ejercer mi derecho a la libertad de expresión. Entonces, ahí siento que no por mí, sino en general hay una contradicción de, por un lado, invitas al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y generas un convenio para respetar los derechos humanos, y por otro lado, coaccionas la libertad de expresión, entre otras tantas circunstancias, como el caso de los derechos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, a mí nada más me parece que en congruencia a lo que se dice, también hay que hacerlo. Si toma a colación el tema, no es por otra cosa más porque pues el estado del arte es este. Ya lo dijo todo el comentario, realmente hay que ser coherentes, ¿no? O sea, muy bonito el papelito, muy bonito el convenio, muy bonito firmado, pero pues si no respeta libertades de los ciudadanos, el empleo, si despides injustificadamente, etcétera, etcétera, bueno, pues le quita lo bonito, ¿no? O sea, es como que no es coherente, y digo, no lo digo por esta administración, lo digo por todos los pasados que ha tenido Cocula, ¿no? No lo digo solamente por esta administración, de que se tomaron decisiones arbitrariamente y sin consensuar, fueron a lo mejor con el estómago en ese momento, y pues quienes vamos a pagar somos ciudadanos, porque el dinero de las arcas del municipio pues sale de los ciudadanos, y le está costando esas decisiones correctas e incorrectas, le está costando a los ciudadanos. Ese es mi punto de vista. Alma, al respecto. Tocaron un punto en lo que se refiere a los despidos. Vivimos una experiencia muy mala, y sobre todo mala para las arcas municipales, que fueron
los despidos masivos en el año 2000 tantos que iniciaron, que generó una avalancha de demandas, que finalmente, demandas laborales, que fueron ganadas, por supuesto, por cada uno de los trabajadores, y que en la administración primera en la que estuve, había un más o menos de laudos ya, adeudo, 10 millones de pesos. Y fue pues una irresponsabilidad. Yo pienso que si bien es cierto que hay una nómina mucho tiempo atrás muy inflada y que necesita analizar cada uno de los departamentos y ver quién sí es necesario y quién no, para darle apertura, como dice, a los grupos nuevos que vienen a generar un beneficio para la gente. Eso se debe de analizar con mucha calma, y como dicen, no con el estómago, o sea, se va fulanito. Es cierto que cada presidente llega con compromisos, con su equipo, pero también tiene que respetar un poco las actividades de cada quien. Si un trabajador está haciendo bien todas sus actividades, pues yo no le veo el motivo. Yo creo que se pueden hacer a lo mejor algunos cambios, pero sí se necesita una reestructuración. La nómina está muy cargada. ¿Y quién paga las consecuencias? Nosotros, al final de cuentas, porque los laudos siguen aumentando. Ahorita no sé cuánto haya de laudos. Nosotros en la primera administración terminamos con una multa en lo personal, por un error en ese tiempo de nuestra síndico, lo digo recio y quedito, se interpuso el amparo en una instancia que no era. Entonces la otra siguió corriendo y al final, cuando terminamos la administración, ya éramos sujetos de embargo, así de simple, sujetos de embargo, por aproximadamente 100,000 pesos. Entonces yo creo que pues eso tampoco es justo para los servidores públicos, porque si estamos nosotros desempeñando bien nuestras labores y haciendo por el municipio, pues eso se maneja diferente. Es decisión, sí, del Ejecutivo, un despido, pero previo análisis y previa liquidación justa. Señores, bueno, un tema libre, algo para despedirse. Ya estamos en las conclusiones ahora sí, ¿verdad? Sí. Ya nos dieron las campanadas. Ya. Sí. Bueno, me voy a tomar un minutito y medio, si no tienen inconveniente. Conclusiones generales. Aspectos, bueno, por ejemplo, voy a mencionar los aspectos positivos para también cerrar con esto. Acertado el tema de los 5% de los proveedores, que se busque comisionar para el transporte para estudiantes, becas para transporte de estudiantes, para el mismo transporte de personas en condiciones de salud precarias. El tema del basurero, que se limpiara primero lo administrativo y luego ver cómo limpiamos en el amplio sentido el basurero. Y acertado también que ya se empiece a cobrar una comisión por depositar residuos en el mismo espacio, porque parte de recaudación te implica como ciudadano de que tus desechos tienen un costo. El OPD, que era algo que ya se veía venir por ley, por mandato, por obligación desde administraciones anteriores, para que tuviera autonomía y sobre todo para que las mujeres tengan verdaderamente un espacio libre de decisiones políticas. El tema de transparencia, que se atiendan con prontitud los temas de transparencia. Habrá que ver cuando el ITEI haga este informe junto con Ciudadanos Transparentes, que nos indique cuál es el porcentaje verdadero de transparencia. El tema de derechos humanos acertado también, los centros comunitarios y el tema que mencionaban ahorita de trabajadores que tenían 10, 15, 20 años como trabajadores eventuales y que no tienen ninguna certeza sobre su trabajo propio, que se reformule la administración pública en términos de la nómina. Me parece acertado porque es un pasito más para dar esta situación de seguridad social pues a quienes son la primera línea de frente en el término de la administración pública, porque muy bonito es el discurso, pero en la práctica quienes hacen realidad todos los proyectos son las personas mismas que trabajan ahí. Cierro entonces dando los aciertos con una conclusión muy relevante. En estos momentos o en este diálogo no ha hablado Abelardo el político, quiero que quede muy claro eso en un principio, sino con la mayor imparcialidad posible clarificar cosas que a lo mejor como ciudadanos no terminamos de o decir o en su defecto compartir, aunque igual manera pienso, lo pensamos pues. Ahora bien, lo mencionaba y lo reitero hoy, la urgencia en el municipio de Cocula, antes de las grandes obras que se necesitan también, es organizar la casa.
y que es exactamente lo que está haciendo esta administración, aun cuando en la campaña se habló con mayor grandilocuencia de otros proyectos mucho más ambiciosos. Es decir, creo que, como mencionábamos, para que en Cocula las cosas comiencen a cambiar, tenemos que empezar a hablar, ¿cómo decirlo?, con los pies en la tierra, y con esta dificultad de que a lo mejor no es el mejor discurso político, que no te va a hacer ganar elecciones, pero no hay que mentirle a las personas, o no hay que utilizar estos eufemismos que dan tendencia a que todo sea histórico, a que todo sea por primera vez, a que todo sea único, y a que yo soy la persona que lo hizo. Si le bajamos muchas rayitas a eso, tanto en el tema social como en el tema individual, estamos del otro lado en este municipio. Porque al final de cuentas, pues pasan estos 3 años, y luego a lo mejor ahorita con la reelección pasan 6 años, y después sigue otra persona, y después sigue otra persona, y otra persona. Tenemos que entender esa importancia de la temporalidad de los puestos públicos para asumirlos con la verdadera ética, ahora sí utilizaré esa palabra, que representa ser el representante de todos los ciudadanos. Cierro ya prácticamente con este tema, agradecer Toño, Jesús, Alma, el espacio de diálogo, que no sea el único, sino luego nos echamos un cafecito sin necesidad de transmisión en vivo, y yo invitaría generalmente a las personas a que hay que externar nuestra opinión, pero que nuestra opinión no sea atacando a las personas, sino, como bien dicen, en el terreno de las ideas. Porque las ideas, al final de cuentas, las decimos las personas, pero se plasman en realidades. Y no tenemos que estar de acuerdo en todo eso. Creo que al final de cuentas pues nos enriquece más. Es necesario señalar lo bueno, pero también es necesario señalar lo malo, porque así pues crecemos. Creo, y ese es un mensaje importante no solo para esta administración, en todas las administraciones públicas, quienes son presidentes municipales tienen la tendencia a callar a las demás personas, o en su caso obstaculizar, bloquear, limitar la opinión pública, porque piensan que con eso solamente se busca perjudicar, cuando la realidad no es esa, es simplemente externar cosas que a veces como gobierno se te olvidan o las dejas de lado, porque pues nadie va a hablar de lo malo cuando está en el gobierno, sino solamente lo bueno. Esa es la importancia, pues como en este caso lo hace Toña acertadamente, de los medios de comunicación, que pues teníamos ese espacio medio abandonado en el municipio de Cocula, y que a lo mejor de aquí hacia adelante, no por los que estamos aquí, sino por todos, es sano. Concluiría con eso. Gracias. Y gracias. Toño, pues agradecerte la invitación, fue muy agradable, muy ameno participar en esta sesión. Me da gusto que seamos pioneros en este tipo de discusión, o mesas de diálogo, le puedo llamar. Agradecerles a la gente en el metaverso, estar sintonizándonos, se dieron su tiempo para sintonizarnos. Y yo concluiría de esta forma, soy muy directo, ¿no? Creo que no es solamente responsabilidad de la autoridad o del gobierno, que también nosotros desde nuestra trinchera como ciudadanos debemos hacer o poner nuestro granito de arena. ¿Cómo? Dando propuestas. Si vas a criticar, que sea crítica constructiva y dando propuestas con elementos, con bases, ¿no? Obviamente paga tus impuestos, paga tus predial, tu agua, la parte que te toca ponla para que el gobierno pues realice sus acciones, ¿no? Tenga elementos y armas para poder trabajar. No dejemos, como lo comento, no le dejemos todo a una sola persona. No es él quien tiene que realizar, somos todos como Cocula quien tenemos que trabajar para que Cocula progrese, ¿no? Al ayuntamiento sí pedirle, busquen las mejores acciones porque Cocula mejore, porque Cocula progrese, sea bueno, sea malo su papel, finalmente quien los juzgará va a ser el electorado en las próximas elecciones, ¿no? No somos jueces, ni Abelardo, ni la señora, ni el señor, nadie somos jueces aquí. Vinimos el día de hoy a echar una platicada amena, saber qué está pasando en Cocula, desde nuestra trinchera, alguna propuesta, y pues agradecerle su tiempo, ¿no? Toño, muchas gracias. Gracias a todos. Señor Alma. Yo también le agradezco mucho la invitación para externar algunas inquietudes, pero sí me gustaría también invitar a la ciudadanía a sumarse a cualquier proyecto, no nada más este que está ahorita, porque la base del proyecto es la colaboración de todos, la ciudadanía
junto con el gobierno, cumpliendo con sus obligaciones. Me gustaría invitarlos también a las personas que pongan su granito de arena con mucha responsabilidad en cuanto a temas como las mascotas, que mucha gente no las lleva a esterilizar y va y deja los animalitos en la calle. Hay un desaseo por todas partes gracias a las mascotas que están sueltas. Se puede tomar una acción en común y ojalá que pronto la hagan. Otro problema grande es la basura. Si vienen al centro, por favor, hay botes de basura, guárdenlo un ratito y pónganlo en su lugar, porque dicen que un lugar limpio no es el que más se barre, es el que menos basura tira. Y aquí no hay cultura. Es un cochinero. Yo creo que eso habla mucho de las personas que vivimos en el municipio. Por otro lado, al ayuntamiento, pues invitarlo a darle continuidad a las cosas que se hicieron de manera positiva. Va bien. Yo pienso que los 100 días no es una prueba de lo que ya hizo, sino es para sentar las bases de lo que va a hacer. Organizar su personal, capacitarlo, tocar puertas, presentar proyectos, que esa es la base, y eso generaría ya un crecimiento. A lo mejor va a dejar inconclusas algunas cosas, como lo han hecho todos, pero ya sentó las bases y eso sería muy importante. Que no porque el anterior inició esto, yo ya no le doy seguimiento. Si es bueno para el municipio, aquí se quita la camiseta y vamos haciendo todo como coculenses. Gracias. Gracias, señor Alma. Señores, pues les agradecemos su tiempo. Ser Contraste trata de llevarles información no nada más de las autoridades, del pueblo. Ellos son pueblos, nosotros somos pueblo. Y este derecho de expresarnos lo estamos ejerciendo con la única finalidad de crear precedentes, de mejorar nuestro pueblo. No tenemos ningún otro fin, no tenemos ningún otro recurso de alguna dependencia pública. Ser Contraste, información que da confianza. Gracias, señores. Gracias. Gracias.